Alicia empieza a notar señales extrañas entre su hermana Cristina y su esposo Andrés. Con cada detalle, la desconfianza crece, y se encuentra envuelta en un misterio que la lleva a cuestionar todo en lo que creía. A medida que las piezas del rompecabezas se van uniendo, la búsqueda de la verdad se convierte en un viaje lleno de emociones intensas, revelando secretos y tensiones familiares que lo cambian todo. Quédate hasta el final y descubre el desenlace que dejó a todos en shock. Alicia había estado percibiendo cambios sutiles desde hacía un tiempo. Andrés, su marido, ya no era el mismo de antes, pero lo que realmente la incomodaba era el comportamiento de su hermana, Cristina. La relación entre las dos siempre había sido cercana, casi como si fueran mejores amigas, pero últimamente Cristina parecía más reservada, distante, como si estuviera escondiendo algo. Era algo que Alicia nunca esperaría de su propia hermana. Las conversaciones ya no fluían como antes, los encuentros familiares se volvían extraños, y un clima incómodo flotaba entre los tres, especialmente cuando Andrés estaba cerca. Al principio, Alicia pensó que era solo una fase mala. Las personas pasan por momentos difíciles, y a veces se alejan un poco. Conocía a su hermana demasiado bien para preocuparse por eso de inmediato, pero las cosas comenzaron a acumularse. Fueron pequeños detalles que pasaron desapercibidos, como una mirada rápida entre Cristina y Andrés, o la forma incómoda en que ambos reaccionaban cuando el otro estaba en la misma sala. Alicia incluso intentó alejar esos pensamientos, diciéndose que era paranoia de su parte, que era imposible que hubiera algo malo entre ellos. Pero las señales seguían apareciendo. Una sonrisa rápida entre Andrés y Cristina, un mensaje que él borró rápidamente del celular, encuentros casuales mencionados sin mucha importancia, pero que parecían esconder algo. Alicia empezó a prestar más atención. Cada vez que interactuaban, parecía haber una tensión en el aire, algo no dicho que la hacía cuestionar si lo que estaba viendo era real. Y, con cada nuevo detalle, su cabeza daba vueltas. No, no puede ser, pensaba, tratando de convencerse de que estaba imaginando cosas. Lo que más dolía era que, si estaba en lo correcto, eso significaría una traición doble. No solo sería su marido, sino también su propia hermana. Y esa idea la atormentaba más cada día. Alicia nunca había desconfiado de las personas que amaba, pero ahora se encontraba perdida en pensamientos que no podía controlar. Recordaba cómo Cristina siempre había estado a su lado, como las dos habían enfrentado tantas cosas juntas. Entonces, ¿cómo podría siquiera imaginar que su hermana haría algo así? Esa duda comenzó a corroer a Alicia por dentro, aunque intentara mantener la calma y seguir con su vida normalmente. En el fondo, deseaba que todo fuera solo una coincidencia, pero las evidencias, por más sutiles que fueran, estaban allí, creciendo un poco más cada día. La sonrisa de Andrés al hablar con Cristina, la forma en que desviaba la mirada cuando Alicia hacía una pregunta casual sobre la hermana. Todo esto comenzaba a formar una imagen que se negaba a aceptar, pero que ya no podía ignorar. En medio de esto, Alicia se encontraba pensando en conversaciones pasadas con Cristina, tratando de recordar cualquier cosa que pudiera indicar que su hermana estaba ocultando algo. Siempre habían compartido todo, desde los pequeños dramas hasta las grandes decisiones de la vida. Ahora, sin embargo, Cristina parecía haber erguido una barrera invisible entre ellas, y Alicia no podía cruzarla. La cercanía que existía entre las dos empezaba a parecer una farsa, y eso la dejaba desorientada. Un día, mientras estaban en un almuerzo familiar, Alicia notó algo que la inquietó aún más. Andrés y Cristina intercambiaron miradas brevemente, pero no fue una mirada cualquiera. Había algo más allí, algo que Alicia no pudo ignorar. Fue rápido, pero suficiente para hacer que su mente acelerara, buscando respuestas que no sabía si estaba lista para encontrar. ¿Era solo cosa de su cabeza? ¿Estaba interpretando todo mal? No quería creerlo, pero algo dentro de ella gritaba que había una verdad oculta entre ellos, algo que los dos estaban haciendo todo lo posible para esconder. El problema era que, cuanto más pensaba en ello, más se fortalecía su intuición. Andrés siempre daba excusas para llegar tarde, Cristina parecía incómoda cuando se mencionaba su nombre en las conversaciones,
y Alicia ya no sabía que era real y que era producto de su desconfianza. Alicia empezó a prestar atención a todo. Observaba los gestos, los tonos de voz, cualquier detalle que pudiera confirmar o negar lo que su mente insistía en creer. Pero nada parecía lo suficientemente claro. Siempre había una duda, un temor de estar viendo algo que no existía. Al mismo tiempo, la posibilidad de estar en lo correcto era aterradora. No se trataba solo de perder a su marido, sino también de enfrentar la traición de alguien con quien había compartido toda su vida. Cada día que pasaba, Alicia se convencía más de que había algo entre Andrés y Cristina. Las evidencias, aunque no eran concretas, estaban allí, y la sensación de estar siendo engañada empezó a volverse insoportable. Intentaba mantener la cabeza fría, actuar normalmente, pero por dentro se sentía desmoronándose. No sabía qué era peor, la idea de que su intuición tenía razón o el hecho de que, si era así, eso destruiría todo lo que conocía y amaba. Aún así, Alicia dudaba. No quería confrontar a Andrés o a Cristina sin tener la certeza absoluta, pero al mismo tiempo sabía que no podría vivir con esa duda para siempre. En cada encuentro familiar, en cada conversación casual, la tensión solo aumentaba. Observaba a los dos, casi esperando que algún desliz revelara la verdad, pero al mismo tiempo deseando que nada se descubriera. Era una situación agobiante. Alicia sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente la traicionaba con escenarios que no quería creer, pero su corazón ya no la dejaba en paz. Una tarde, mientras Andrés estaba duchando, Alicia vio el celular de El Olvidado sobre la mesa. Era la oportunidad perfecta, pero sus manos temblaban. «Voy a encontrar algo», se susurró a sí misma. Al desbloquear el celular, notó que las conversaciones con Cristina eran breves, casi banales. Pero algo llamó su atención, la frecuencia. Se enviaban mensajes prácticamente todos los días, y eso no tenía sentido. Cristina nunca mencionaba esas conversaciones a Alicia. La angustia creció, pero Alicia sabía que aún no tenían nada concreto. Ella comenzó a estudiar los horarios de Andrés y Cristina. Notó que, cada vez que él decía que iba a trabajar más tarde o resolver algún imprevisto, Cristina también estaba ausente, sin explicaciones claras. Para Alicia, eso parecía demasiada coincidencia. Un fin de semana, cuando Andrés anunció que tendría una reunión de última hora, Alicia decidió poner a prueba su teoría. Llamó a Cristina, tratando de sonar casual. «Hey, Cris, ¿quieres pasar por aquí a casa? Estoy sola hoy». Cristina dudó por un segundo antes de responder. «Ah, hoy no puedo, Lica. Tengo unos compromisos, ¿sabes? Pero prometo que vamos a marcar otro día». El tono de voz de Cristina era extraño, nervioso. Era un detalle sutil, pero Alicia lo notó. Colgó el teléfono con la mente aún más pesada. Sabía que las respuestas que buscaba estaban cada vez más cerca, pero el miedo de enfrentarlas era abrumador. Esa noche, se acostó junto a Andrés, sintiendo el peso del silencio entre ellos. Él se durmió rápidamente, como si nada estuviera mal, mientras Alicia pasaba horas despierta, con pensamientos consumiendo su mente. Al día siguiente, mientras Cristina y Andrés estaban en el trabajo, Alicia aprovechó para registrar la oficina en casa, donde Andrés guardaba algunos documentos. Se sentía culpable por invadir ese espacio, pero ya no veía otra salida. En un cajón cerrado, encontró papeles sin mucha importancia, hasta que algo peculiar llamó su atención. Era un recibo de una cena cara, de semanas atrás. En la fecha, Andrés había dicho que estaba en una reunión importante, pero no mencionó nada sobre una cena. El nombre de Cristina estaba impreso en el papel como acompañante. Era una prueba pequeña, pero suficiente para aumentar aún más sus sospechas. Más tarde, durante un encuentro casual entre las tres, Alicia decidió observar. Cuando Andrés llegó a casa, saludó a Cristina con esa mirada que tanto temía. Notó que ambos evitaron el contacto visual con ella y que la tensión en la sala era palpable. «¿Cómo fue tu día, Cris?», preguntó Alicia, intentando parecer despreocupada.
Cristina respondió rápido, sin dar muchos detalles. Normal, solo trabajo, nada especial. Pero Alicia vio el desconcierto en sus ojos, el desvío sutil de la mirada que revelaba mucho más de lo que a Cristina le gustaría. A partir de ahí, Alicia comenzó a armar un rompecabezas. Cada vez que Andrés salía, ella trataba de averiguar dónde estaba. A veces, llamaba a Cristina justo después para comprobar si los horarios coincidían. Casi siempre, Cristina tenía una excusa lista, algo que no tenía sentido. Fui a visitar a una amiga, decía Cristina, pero Alicia sabía que eso no era cierto. Las historias no coincidían, y el patrón era imposible de ignorar. En una de esas noches, Alicia estaba en la sala cuando Andrés entró, quitándose el abrigo y tirando las llaves sobre la mesa. ¿Dónde estabas?, preguntó Alicia, sin quitar los ojos de la tele. En la oficina, tratando de terminar un informe, respondió él sin dudar. Alicia sintió un nudo en la garganta. Sabía que eso era una mentira. Ya se había convencido de que algo estaba pasando, pero escuchar a Andrés mentir tan descaradamente le dolió de una manera que no esperaba. Está bien, Andrés. Solo espero que realmente estés diciendo la verdad, dijo Alicia, tratando de controlar la rabia. Él frunció el ceño, intrigado, pero no dijo nada. Cristina también comenzaba a evitar encuentros con Alicia. Eso era lo que más le dolía. Siempre habían sido tan cercanas, y ahora Cristina parecía alejarse cada vez más, creando una distancia que antes no existía. Alicia sabía que algo grande estaba a punto de ser revelado. Solo necesitaba esperar el momento adecuado para descubrirlo. Ya llevaban semanas que Alicia intentaba juntar las piezas de este rompecabezas. Con cada nueva pista, su corazón se sentía más pesado, pero aún así resistía confrontar directamente a Andrés o Cristina. Necesitaba algo concreto, algo que no pudiera ser negado. Hasta que, una tarde común, Alicia finalmente tuvo su respuesta, y la forma en que todo salió a la luz la dejó sin aliento. Estaba en el cuarto, terminando de doblar algunas ropas, cuando escuchó el sonido familiar de una notificación del celular de Andrés. Normalmente, lo ignoraría, pero algo en ese momento la hizo pausar. Desde lejos, notó que el nombre de Cristina brillaba en la pantalla. El instinto de Alicia fue tomar el celular. Dudó por un momento, pero sabía que ya no podía evitarlo. Desbloqueó el aparato y encontró un intercambio de mensajes entre Andrés y su hermana. El contenido, inicialmente vago, pronto se volvió increíblemente claro. El bebé tiene fiebre de nuevo. Deberías venir a verlo hoy, tal vez lo calme un poco, había escrito Cristina. El bebé. Alicia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cristina había tenido un hijo recientemente, y ella y Andrés siempre habían estado involucrados en el proceso. Pero hasta ese momento, Alicia nunca había considerado la idea de que el hijo de Cristina pudiera ser de Andrés. El mensaje era demasiado claro para ser ignorado. Bajó con el celular aún en la mano, el corazón acelerado. En la sala, Andrés estaba distraído, viendo televisión. Sin pensarlo dos veces, entró directo. Andrés, su voz salió firme, pero con un temblor que revelaba el caos interno que sentía. Ese bebé es tuyo, ¿no es así? El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés pausó la televisión y miró a Alicia, con el rostro pálido. Alicia, no es lo que estás pensando. Intentó mantener la calma, pero los nervios lo delataban. La verdad estaba estampada en su rostro. Tú y Cristina, comenzó Alicia, pero no pudo terminar la frase. El dolor de articular eso era insoportable. Andrés suspiró, como si estuviera a punto de justificarse, pero la mirada en sus ojos ya decía todo. No había más a dónde huir. Nosotros, fue un error, Alicia. Un error horrible. Te lo juro, no significa nada más ahora. Pero sí, el bebé es mío. Las palabras cayeron sobre ella como una avalancha. Alicia sintió que el pecho se le apretaba,
una mezcla de ira e incredulidad dominando cada célula de su cuerpo. ¿Estás diciendo que el hijo de mi hermana es tuyo?, preguntó de nuevo, casi esperando que Andrés lo negara. Pero él solo asintió con la cabeza, sin valor para decir nada más. La mente de Alicia giraba, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Sintió un dolor tan profundo que parecía como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. ¿Y Cristina?, preguntó, su voz ahora frágil. Andrés movió la cabeza, acercándose cautelosamente a Alicia. Ella tampoco quería que supieras. Fue un error. Alicia dio un paso atrás, alejándose de Andrés. La desesperación comenzaba a transformarse en ira. ¿Un error? ¿Tuviste un hijo con mi hermana y llamas a eso un error? Andrés bajó la cabeza, claramente sin respuestas que pudieran aliviar la situación. El peso de la traición era insoportable para Alicia. No solo era su marido quien la había traicionado, sino también su propia hermana, con quien siempre había tenido una conexión tan fuerte. El dolor de la traición parecía venir de todos lados, y Alicia no sabía cómo manejarlo. Sin decir más, salió de casa. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó sin rumbo, las palabras de Andrés todavía resonando en su mente. El bebé es mío. Era como si todo el mundo se hubiera puesto de cabeza. Alicia no podía entender cómo había sucedido esto, cómo las personas en las que más confiaba fueron capaces de destruirla de esta manera. Horas después, cuando volvió a casa, encontró a Andrés en el mismo lugar, sentado en el sofá, como si no supiera qué hacer. Lo miró, pero ya no lo reconocía. Necesito tiempo, dijo, con la voz fría, casi sin emoción. Andrés intentó acercarse, pero Alicia levantó la mano. No. No ahora. Ve a casa de tu madre o lo que sea. Solo déjame en paz por un tiempo. Él asintió, tomó las llaves y salió, dejando a Alicia sola en medio de ese caos. Mientras la puerta se cerraba, la realidad comenzaba a instalarse. Alicia sabía que el siguiente paso sería hablar con Cristina, pero la idea de confrontar a su propia hermana sobre algo tan devastador era aún más difícil de afrontar. Alicia pasó los días intentando reorganizar su mente, pero cada vez que recordaba lo que Andrés había confesado, la ira se apoderaba de ella. No era un dolor cualquiera, era como si el mundo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. Sabía que no podría simplemente dejar que eso pasara. La traición de un lado ya era dolorosa suficiente, pero ¿de dos? ¿Su marido y su hermana? Eso no podía quedar impune. Sentada a la mesa de la cocina, Alicia miraba fijamente el teléfono, considerando sus opciones. El rostro de Andrés, siempre tan familiar, ahora le causaba repulsión. Los recuerdos de momentos felices entre ellos parecían manchas distantes, ensombrecidas por la mentira y la traición. Y Cristina, su hermana menor, la persona con la que había compartido tantas confidencias a lo largo de la vida, ahora era parte de una herida imposible de sanar. La ira, antes contenida, comenzó a transformarse en algo más afilado. Alicia sabía que no podía simplemente dejar que esto se enterrara. Andrés tenía que pagar, y Cristina también. Sin dudarlo, marcó el número de un abogado de confianza que conocía desde hacía años. Marcos, necesito hablar contigo, es urgente, dijo, tratando de mantener la voz firme, pero él seguramente percibió el peso en sus palabras. Claro, Alicia, ven a mi oficina mañana. Tenemos mucho que discutir, respondió él, con la misma calma de siempre. Esa noche, sola en la habitación, Alicia planeó cada movimiento. Sabía que atacar emocionalmente no sería suficiente. Andrés necesitaba perderlo todo, y lo perdería. Cuando él regresó a casa, Alicia lo estaba esperando en la sala, con una mirada vacía. Necesitamos hablar, Andrés, dijo, cruzando los brazos. Él entró con cautela, sintiendo que algo serio estaba por venir. Alicia, sé que me equivoqué, pero... Antes de que pudiera terminar la frase, ella lo interrumpió. ¿Crees que decir, me equivoqué, va a solucionar esto?
que las palabras borrarán el hecho de que destruiste mi vida. Su voz temblaba de ira, pero su rostro se mantuvo firme. Andrés permaneció en silencio, sin saber qué responder. Ya consulté a un abogado, continuó ella. Voy a acabar contigo, Andrés. Financiera, emocional, de todas las formas posibles. Vas a pagar caro por esto. El shock en el rostro de Andrés era visible. Dio un paso atrás, como si estuviera procesando lo que Alicia acababa de decir. Alicia, por favor, no hagas esto. No necesitamos destruir todo. Podemos resolverlo de otra manera, imploró, con una mezcla de miedo y desesperación en sus ojos. Pero Alicia ya no estaba abierta al diálogo. ¿Resolver? ¿Qué hay para resolver? Acabaste con lo que teníamos. Ahora solo quiero que sientas al menos parte del dolor que estoy sintiendo. Él trató de acercarse, tocando su brazo, pero Alicia se apartó bruscamente. No me toques. Solo aléjate de mí. A partir de ahora, voy a lidiar contigo como se lidia con un enemigo. Y vas a ver lo que es perderlo todo. Andrés se quedó allí parado, en shock, mientras Alicia subía a la habitación. En el fondo, él sabía que las palabras de ella no eran vacías. Alicia siempre había sido decidida, y cuando decidía algo, no daba marcha atrás. Ahora estaba claro que ella iría hasta el final con su plan. Él estaba a punto de perderlo todo, y la impotencia ante eso lo consumía. Al día siguiente, Alicia se sentó frente a Marcos en su oficina, el ambiente formal contrastando con la tormenta de emociones que ella llevaba dentro. Quiero explorar todas las opciones para asegurarme de que Andrés pierda todo lo que tiene, comenzó, sin rodeos. Marcos levantó una ceja, sorprendido por la determinación fría de Alicia, pero pronto ajustó el tono. Podemos ir por varias vías. Puedes pedir una división de bienes extremadamente desfavorable para él, pero eso dependerá de las pruebas que logremos. Alicia se inclinó hacia adelante. ¿Y si puedo probar que él tuvo una affair? ¿Y que el hijo de mi hermana es suyo? Marcos respiró hondo. Eso sin duda puede pesar mucho a tu favor. Pero Alicia, ¿estás segura de que quieres seguir por este camino? Será una batalla pesada, emocionalmente desgastante. Ella no dudó. Sí. Él me destruyó, y ahora es mi turno. Ella pasó las semanas siguientes cuidando de todos los detalles. Cada movimiento era calculado, cada documento preparado. Durante ese tiempo, mantenía la fachada de normalidad frente a Andrés. Él aún no sabía que ella ya estaba algunos pasos por delante. Y mientras él seguía intentando reconquistar su confianza, Alicia sonreía, pero por dentro estaba más decidida que nunca. Esto ya no se trataba de salvar el matrimonio. Se trataba de venganza. Alicia sabía que, para alcanzar su objetivo, necesitaba jugar con cautela. Andrés no podía sospechar nada hasta que ella estuviera lista para el golpe final. Manteniendo la fachada de normalidad, Alicia comenzó a diseñar su plan. Cada conversación con él ahora estaba meticulosamente calculada. Ya no había amor ni afecto genuino. Lo que quedaba era la pura necesidad de ganar tiempo y reunir todo lo que fuera necesario para la destrucción completa de Andrés. En el desayuno, los diálogos que antes eran sobre trivialidades del día a día ahora escondían una tensión creciente, visible solo para Alicia. ¿Vas a trabajar hoy?, preguntó ella, con un tono casual, mientras arreglaba la mesa. Sí, pero debo volver más temprano. Tal vez podamos salir a cenar, sugirió Andrés, como si una noche fuera pudiera resolver la profundidad del abismo que había entre ellos. Alicia sonrió de lado, sin comprometerse. Veremos, depende de mi humor más tarde. Mientras mantenía esa apariencia de normalidad, Alicia aprovechaba las noches solas para revisar documentos, reunir pruebas y consultar a Marcos, el abogado. Día a día, recopilaba más detalles sobre las finanzas de Andrés, sus inversiones, todo lo que pudiera ser usado en su contra. Era una preparación lenta, pero Alicia sabía que necesitaba ser paciente. La confianza de Andrés en ella era su mayor arma ahora.
Una noche, mientras revisaba algunas fotos antiguas en su celular, Alicia encontró una imagen de ella y Cristina, sonriendo en un evento familiar. Era imposible no sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer con su hermana. A pesar de todo el odio y dolor, había una pequeña parte de Alicia que aún recordaba cuánto amaba a Cristina, como solían ser cercanas. Pero eso ya no importaba. La traición había roto cualquier posibilidad de reconciliación. Respiró hondo, cerró la galería de fotos y volvió a su enfoque principal, destruir a Andrés. Esa semana, Alicia decidió que era hora de dar un paso más en su plan. Sugirió que Andrés se acercara a Cristina, fingiendo un intento de reconciliación entre las hermanas. «¿Sabes? Estaba pensando», comenzó ella, mientras ambos cenaban en silencio. Andrés la miró con una mezcla de sorpresa y alivio, pensando que Alicia finalmente estaba abriendo una brecha. «Deberíamos intentar resolver las cosas con Cristina. Yo extraño cómo era todo antes». Él parecía aliviado. «Alicia, me alegra escuchar eso. También quiero que las cosas vuelvan a la normalidad». Ella disimuló el desprecio que sentía, sonriendo falsamente. «Entonces, tal vez puedas hablar con ella. Decirle que estoy dispuesta a conversar». Andrés asintió, creyendo que ese era el primer paso para restaurar la paz, sin saber que todo formaba parte del plan de Alicia. Más tarde esa noche, Alicia envió un mensaje a Cristina, manteniendo un tono vago pero amistoso. «Hola, Cris. Creo que necesitamos hablar, hay muchas cosas que quedaron sin resolver. ¿Qué opinas?». Cristina respondió casi de inmediato. «Sí, creo que tenemos que hacerlo. ¿Podemos encontrarnos?». Alicia sintió el corazón apretarse al leer la respuesta de su hermana. Aún así, estaba decidida. Esta conversación no sería una reconciliación, sería el comienzo de su caída. Fijó un encuentro para la semana siguiente, pero hasta entonces, necesitaba asegurarse de que tendría todo preparado. En los días que precedieron al encuentro, Alicia se mantuvo enfocada. Reunió más pruebas, documentos financieros y mensajes que comprometieran a Andrés y Cristina. Cada detalle sería crucial en la batalla legal que estaba a punto de comenzar. Marcos, el abogado, quedó impresionado con el nivel de organización de Alicia. «Estás haciendo un trabajo impecable. Con esto, tenemos un caso muy sólido. Ahora, solo necesitamos algunas pruebas concretas sobre su affair, y estarás lista». Cuando llegó el día del encuentro con Cristina, Alicia estaba preparada emocionalmente. Se vistió como si fuera a una batalla, eligiendo ropa que la hiciera sentir poderosa y en control. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, vio a Cristina ya sentada, nerviosa, jugando con su celular. «Hola, Cris», dijo Alicia al acercarse, manteniendo la voz neutra. Cristina levantó la mirada, un tanto vacilante. «Hola, Alicia. Gracias por venir». La tensión entre ellas era palpable, pero Alicia estaba decidida a no dejar que sus sentimientos se manifestaran. Se sentó y pidió un café. «Entonces, creo que tenemos mucho de qué hablar», comenzó Cristina, mirando sus manos. Alicia la observó en silencio, esperando que dijera algo relevante. Cristina parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Yo sé que cometí un error. Ni siquiera sé cómo empezar a explicar o pedir disculpas», finalmente dijo, con la voz quebrada. Alicia solo asintió, manteniendo la mirada fija en su hermana. «¿Error?». «Cris, esto fue mucho más que un error», respondió Alicia, con frialdad, lanzando sobre la mesa la primera de las muchas verdades que estaban por venir. Alicia, cada vez más controlada por la frialdad de su plan, inició el proceso de divorcio sin ningún aviso a Andrés. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. En su cabeza, las cosas entre ellos estaban un poco mejor, especialmente después de que Alicia había sugerido la cercanía con Cristina. Pero la realidad era otra, muy diferente de lo que él podía imaginar. Los papeles del divorcio llegaron a la mesa de Andrés como una bomba.
La expresión en su rostro de shock y confusión fue exactamente lo que Alicia esperaba. «Solo puedes estar bromeando conmigo, Alicia», dijo él, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. «No puedo creer que hayas llegado a este punto». Ella lo miró, manteniendo la expresión fría e indiferente. «Esto es solo el comienzo», respondió, sin alterar el tono de voz. El divorcio que Alicia había solicitado no era cualquier divorcio. Las exigencias que había hecho eran implacables. Una división de bienes que dejaría a Andrés con casi nada, además de pensión y custodia limitada, todo cuidadosamente planeado para hacerlo pagar por lo que había hecho. Andrés se pasó la mano por la cabeza, los ojos llenándose de desesperación. «Alicia, esto es una locura. Podemos resolverlo de una manera más razonable». Ella se rió sin humor. «¿Razonable? ¿Cuándo pensaste en ser razonable, Andrés? ¿Cuándo decidiste traicionar a tu esposa y destruir nuestra vida?» «Esto», dijo, señalando los papeles en la mesa, «es lo mínimo que vas a pagar». Durante semanas, Andrés intentó encontrar una solución, buscó abogados, intentó negociar con Alicia, pero nada la hacía retroceder. Ella estaba decidida a llevarlo al límite, y él sabía que, legalmente, tenía una ventaja significativa. La confianza que había depositado en ella a lo largo de los años ahora se volvía contra él como un cuchillo afilado. Toda la movilidad financiera estaba al alcance de Alicia, y ella usaría eso para asegurarse de que Andrés saliera de ese matrimonio sin nada. El desespero crecía con cada conversación que tenía con sus abogados. «Ella tiene control sobre la mayor parte de los bienes, Andrés. Si no logras llegar a un acuerdo, saldrás de esto completamente desamparado», le dijeron durante una reunión. «Pero tengo derechos», protestó, sin creer cuán vulnerable estaba. La verdad, sin embargo, era cruel. Alicia había planeado todo de manera tan cuidadosa que Andrés ni siquiera podía entender de dónde había venido el golpe. Alicia, por otro lado, continuaba manteniendo la fachada de frialdad. A pesar de todo el caos que sucedía a su alrededor, seguía con su vida como si nada hubiera cambiado. Sabía que, para Andrés, ese proceso no era solo una cuestión financiera, era el fin de todo lo que él había construido. Y Alicia se aseguraría de prolongar su sufrimiento el máximo posible. En una de las pocas conversaciones que tuvieron sin abogados presentes, Andrés intentó una última vez acercarse a Alicia, con la esperanza de encontrar algo de humanidad en ella. «Alicia, por el amor de Dios, esto no puede ser el fin para nosotros. Sé que cometí un error, pero no tiene que ser así. Podemos llegar a un término medio», imploró, tratando de tomar su mano. Alicia lo miró con una mezcla de desdén y pena, pero no cedió. «El término medio terminó cuando elegiste a ella», respondió, retirando la mano. Andrés se derrumbó en la silla, dándose cuenta finalmente de que no había salida. Mientras tanto, Cristina comenzaba a sentir el impacto de todo. La distancia de Alicia tras el último encuentro pesaba sobre ella. Sin noticias de su hermana, Cristina se preguntaba qué estaba realmente ocurriendo. La comunicación con Andrés también había disminuido, y sabía que algo grande estaba a punto de suceder, pero no podía adivinar qué. La guerra en los tribunales continuaba firme. Alicia, siempre un paso adelante, seguía instruyendo a su abogado, Marcos, para buscar la máxima reparación posible. «Quiero que él sienta el peso de lo que hizo, no solo financieramente, sino emocionalmente», dijo en una de las reuniones. Marcos, que conocía bien el caso y la determinación de Alicia, acordó seguir sus instrucciones al pie de la letra. Las semanas se arrastraban, y la presión sobre Andrés solo aumentaba. Estaba emocionalmente agotado, incapaz de dormir, comer o siquiera pensar con claridad. La situación se le escapaba de las manos, y Alicia lo sabía. Ella observaba desde la distancia, viéndolo desmoronarse lentamente, exactamente como había planeado. Poco a poco, Andrés comenzó a entender que no había nada más que pudiera hacer. Estaba solo, sin salida. Cristina, al darse cuenta de la desaparición de Andrés y el silencio de Alicia, comenzó a temer por lo que vendría a continuación.
Intentó ponerse en contacto con Andrés varias veces, pero él apenas atendía a las llamadas. Cuando finalmente logró hablar con él, su voz sonó abatida. No puedo hacer más nada, Cristina. Ella se va a llevar todo, dijo, con una amargura que Cristina nunca había escuchado antes. Pero, no puede ser así, Andrés. Tenemos que hacer algo, intentó argumentar Cristina, sin conocer la profundidad de la situación en la que estaban. Andrés solo se rió amargamente. Ya fue, Cris. Ella ganó. Poco a poco, el peso de las decisiones y el desenlace del proceso minaron todas las fuerzas de Andrés. Ya no tenía control sobre nada, ni sobre sus bienes, ni sobre su propia vida. El desgaste físico y emocional era evidente. Había perdido el apetito, el sueño y hasta la voluntad de luchar. Sus abogados ya le habían dejado claro que el escenario no era favorable, y con cada nueva audiencia, la situación empeoraba. Vas a tener que ceder en algo, Andrés, dijo su abogado en una de las últimas reuniones. Si no, terminarás con aún menos de lo que ya tienes. Andrés miró al hombre frente a él, casi sin reacción. El cansancio en sus ojos revelaba el estado en el que se encontraba. Ceder qué, murmuró, sin fuerzas para seguir discutiendo. Ella ya se está llevando todo. No me queda nada. La verdad era que Andrés, en su arrogancia, nunca había imaginado que las cosas llegarían a ese punto. Pensaba que podría resolver la situación con dinero, encantó o incluso con una disculpa adecuada. Pero el silencio y la frialdad de Alicia lo habían dejado sin salida. No había más espacio para arreglar las cosas. Con cada día que pasaba, más cerca estaba de perder todo lo que alguna vez llamó suyo. Las empresas que administraba, los bienes que poseían juntos, todo se escapaba entre sus dedos, y Alicia no mostraba el menor remordimiento. Cristina, por otro lado, se sentía cada vez más distante. No sabía cómo ayudar a Andrés y, con el peso de la culpa que cargaba, evitaba cualquier tipo de contacto más profundo. Sabía que su presencia solo empeoraba las cosas, pero al mismo tiempo, también comenzaba a sentir el impacto del aislamiento. La vergüenza, el rechazo de Alicia y la destrucción de la vida que ambos habían creado afectaban a todos. En la última audiencia, se decretó la división de bienes. Alicia, como se esperaba, se quedó con la mayor parte, mientras que Andrés fue dejado prácticamente sin recursos. Lo que antes parecía un imperio sólido y estable ahora estaba en ruinas, con Andrés completamente desamparado. Cuando el juez dio la sentencia final, él apenas pudo mirar a Alicia. Sabía que ese era el final definitivo de todo. Al salir del tribunal, Andrés caminaba solo por el pasillo, con los hombros caídos. No había más nada que pudiera hacerse. Alicia. La llamó, titubeante, cuando ambos estaban a punto de separarse por última vez. Ella se detuvo por un segundo, pero no se volvió hacia él. Solo, no sé qué decir. Alicia mantuvo la mirada fija al frente, sin responder. Sabía que cualquier palabra en ese momento no cambiaría nada. Y, de cierta forma, no había más que decir. Andrés se hundió en el silencio, sin saber cómo lidiar con el vacío que lo consumía. Los días siguientes fueron oscuros. Andrés perdió el apartamento en el que vivía, y los amigos, que antes siempre estaban cerca, se alejaron. Ya no tenía a dónde ir, y el peso de las decisiones que había tomado lo sofocaba. Intentó reponerse, intentó encontrar alguna manera de seguir adelante, pero cada intento fracasaba miserablemente. Poco a poco, la soledad se convirtió en su única compañía. Cristina también enfrentaba su propio infierno. La traición había causado un abismo irreparable entre ella y Alicia, y el rechazo por parte de su hermana y de la familia la corroía por dentro. Sabía que la única forma de intentar seguir adelante sería lejos de todo eso, pero la vergüenza le impedía tomar cualquier acción. Cristina había perdido todo, la confianza de su hermana, el respeto de la familia, y el hombre con el que se había involucrado estaba al borde del colapso. Andrés y Cristina, aunque separados por la distancia y el dolor, compartían el peso de sus elecciones.
Ambos arruinaron sus vidas de una manera que jamás podrían haber imaginado. Las consecuencias fueron devastadoras, y ahora estaban solos, cada uno cargando su propia cruz. Lo que les quedaba ya no era una cuestión de reinicio, sino de supervivencia. Mientras tanto, Alicia seguía su vida. La victoria judicial no trajo el alivio que ella esperaba. El vacío dejado por la traición, la separación y la destrucción de su familia aún la acompañaba, incluso con Andrés arruinado y Cristina distante. Sin embargo, Alicia sabía que necesitaba seguir adelante. ¿Había conseguido lo que quería, pero a qué costo? La respuesta estaba en el silencio que ahora llenaba su hogar, en el eco de los días que pasaban sin grandes emociones. A pesar de todo, Alicia no se arrepentía. Sabía que esa era la única forma de liberarse del peso que Andrés y Cristina habían puesto sobre sus hombros. Ahora, con el divorcio finalizado, estaba lista para dejar el pasado atrás y reiniciar su vida. El nuevo comienzo que tanto ansiaba estaba justo frente a ella, y esta vez, estaría sola, pero sin cargar con el dolor que antes la consumía. La historia de Alicia revela cómo los lazos familiares pueden ser complicados y llenos de sorpresas. Mientras ella lidia con las consecuencias de sus elecciones, la búsqueda de la verdad nunca es fácil. Si disfrutaste este viaje, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias que hablan sobre los giros de la vida.